Jóvenes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que hace referencia específicamente a la prueba de hipótesis utilizando Infostat. Esta parte de la prueba de hipótesis ustedes ya la vieron en estadística. Y pues obviamente lo que acá voy a hacer es un pequeño repaso de lo principal que me interesa que ustedes tengan conocimiento. Y luego vamos a hacer énfasis en el uso de Infostat para poder realizar esas pruebas. Solo vamos a utilizar 3 casos que digamos son los más representativos y los más comunes que se utilizan en el tema de la investigación agrícola. Pero sí es de suma importancia que ustedes tengan bien claro para qué es que van a utilizar una prueba de hipótesis, en dónde la van a utilizar, cómo la van a utilizar, que es quizá la parte principal. En ese sentido, vamos a comenzar a resaltar la importancia de las pruebas de hipótesis. Y las hipótesis pues, nos permiten formular de manera tentativa ciertas aseveraciones que en algún momento pueden ser contrastadas para evaluar su veracidad. Nosotros siempre queremos encontrar, por así decirlo, una respuesta estadística a algunas cosas en las que no podemos establecer un diseño experimental. Entonces, cuando no tenemos un diseño experimental, pero sí tenemos 2 valores que podemos comparar, entonces podemos utilizar una prueba de hipótesis. El éxito de una investigación se fundamenta en un grado en el cuidado que se tome en plantear las hipótesis y estas deben ser claras para no dejar mucha incertidumbre y que sea factible su evaluación. Y dentro del tema de inferencia estadística, pero la prueba de hipótesis constituye uno de los puntos más importantes. Ya sabemos que la inferencia estadística pues hace referencia siempre a la parte de cómo uno pues, quiere mediante un estadístico o mediante un estadístico generalizar esa información para convertirlo en parámetro. Y eso depende del tamaño de muestra que uno tome para poder encontrar la respuesta a lo que uno está planteando. Dentro de esa parte, pues como les estaba diciendo, las pruebas de hipótesis juegan un papel muy importante. Y dice, una hipótesis se define simplemente como una afirmación que se plantea sobre una población evaluando únicamente parte de ella y que ayuda al investigador o administrador de un proyecto a tomar determinadas decisiones apoyándose en las evidencias que se presentan al examinar la población o parte de ella. Generalmente las hipótesis se plantean como afirmaciones sobre los parámetros de una o más poblaciones. ¿Qué es lo que yo hago? Pues obviamente al darme cuenta de que tengo cierta información que puedo utilizar, esa información me sirve para poder tomar una decisión, por ejemplo, y por eso es que habla de hipótesis, pero se les hacen esas hipótesis a determinadas medias. O sea, yo puedo trabajar, no solo media, porque también las pruebas de hipótesis se pueden hacer sobre proporciones o se pueden hacer sobre totales, pero nosotros vamos a trabajar con las medias, que es lo que comúnmente encontramos. Ahora bien, existen 2 tipos de hipótesis que ya los hemos platicado en su momento. Están las hipótesis de investigación y están las hipótesis estadísticas. Recordamos que una hipótesis de investigación pues es cuando yo hago una afirmación sobre la base de un conocimiento o la experiencia que tengo sobre muchos años. Yo puedo decir, no sé, las personas de la sección A, B y C del curso de investigación agrícola, el 30% son mujeres, por ejemplo, de la población. Entonces es algo que yo conozco porque observé y estoy dándome cuenta de que esa es la proporción que existe de mujeres, ¿no? Entonces, pero eso es porque ya yo lo estoy observando. Y yo estoy planteando, no como hipótesis, o la hipótesis se convertiría, por así decirlo, que la población del otro año, ¿sí? De la otra promoción, pues la proporción de mujeres y hombres va a ser de 30 y 70, que esas serían, digamos, las hipótesis que yo puedo plantear en base a la experiencia que tenemos de la cantidad de personas y principalmente la cantidad de mujeres que conforman una promoción. Entonces, ahí estoy haciendo una hipótesis de investigación. Pero aparte de eso tenemos hipótesis estadísticas. ¿Y cuáles son estas? Pues las planteamos de tal manera que pueden ser sometidas a un proceso o procedimiento de evaluación estadística a través de un método apropiado. Y es la forma simple de plantear una hipótesis con el objetivo de contrastarla
de manera más fácil y ordenada. Entonces, las hipótesis estadísticas generalmente son las que uno utiliza, así como lo vimos en la parte de la investigación de experimentos simples, ¿no? Donde dice mi hipótesis estadística es que todos los tratamientos son iguales y al menos son tratamientos diferentes, ¿no? Ya son hipótesis que están planteadas, que digamos ya están definidas a priori y que uno lo único que tiene que hacer es someterlas a consideración para poder definir si es cierta o no es cierta, o si se rechaza o no se rechaza dichas hipótesis. Entonces, esa es la diferencia entre una hipótesis de investigación, en donde uno plantea en función de un conocimiento, en función de una experiencia, y una hipótesis estadística, en donde uno toma la mejor hipótesis para poder someterla a una consideración. Ambas, obviamente, tengo que indicar si son ciertas o no, o si se rechazan o no se rechazan. Y es ahí donde entra la madurez que ustedes deben de tener con el tema de las hipótesis. Muchos investigadores que no tienen la madurez en investigación suficiente, a veces sesgan la información y quieren que los resultados, forzan a los resultados a llegar a algo. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Independientemente, una vez uno haya hecho bien su trabajo en el tema de investigación, pues obviamente no es necesario forzar las hipótesis para que se cumpla lo que yo quiera, sino que pues tengo que aceptar lo que la estadística o la data a mí me dice para poder llegar a conclusiones. El procedimiento para realizar una prueba de hipótesis, pues en los diferentes tipos de pruebas de hipótesis utilizará un procedimiento estándar para que se marque como modelo inicial que se irá ajustando en cada uno de los puntos específicos de acuerdo con el tipo de prueba de hipótesis que se vaya a practicar. Ahora bien, ese procedimiento estándar pues consiste en tener un conjunto de datos, ¿sí?, que representan el conocimiento de la naturaleza y la distribución de los datos de las muestras que se evalúan, y es importante porque determinan el tipo de prueba que se debe de aplicar. Entonces yo tengo que venir y revisar cuáles son mis datos y en función de esa información definir si voy a tener una prueba de hipótesis de una sola muestra, una prueba de hipótesis comparando dos muestras o cualquier otra información que a mí me pueda dar. Esto integra esencialmente 4 cosas mínimas que deben ser definidas. Primero, ¿cuál es la variable en evaluación? Que es mi variable respuesta. El tipo de variable, si es continua o discreta. Los datos de valores estimados que provengan de la muestra. Puede ser una media, una varianza, una desviación estándar, número de datos de la muestra y el nivel de significancia alfa que se utilice. ¿Sí? Eso se explicará en cada uno de los puntos. Hay que hacer ciertas suposiciones, ¿sí? Y se refiere a los supuestos que deben satisfacerse para garantizar la validez de la prueba hipótesis. Los principales supuestos es que la variable X las variables tienden a la normalidad. ¿Sí? Recuérdense que este tipo de investigaciones o de información que nosotros analizamos, pues son pruebas paramétricas y nosotros siempre buscamos de una u otra forma que se dé el cumplimiento del supuesto de normalidad. Entonces uno siempre ve que tiende a la normalidad. Para poder, digamos, si no llegara a tender a la normalidad, recordemos que el número de datos es fundamental para poder determinar si continúo o no continúo una investigación. ¿Por qué? Porque ya hago de diferentes teoremas o diferentes situaciones que debo de plantear. Acá no es que vayamos a obviar el tema de la normalidad, porque el tema de la normalidad es muy importante, ¿sí? Pero generalmente pues siempre se utiliza porque estamos hablando de que las poblaciones deben ser mayor a 20 datos. Otro de los puntos es que la muestra aleatoria sea representativa. Miren, generalmente, cuando utilizo prueba de hipótesis, yo así de forma específica en mi investigación. Cuando yo digo, ¿sí? Ingeniero, disculpe. Adelante. Ya cambió de diapositiva. Estoy presentando donde dice suposiciones. No, ingeniero, no sé. Se encuentra en la donde dice importancia de prueba de hipótesis en la segunda diapositiva. Está presentando más que todo el panel central de PowerPoint, no la presentación ampliada. No entiendo, quiere decir que no he pasado de diapositiva desde que les estoy hablando. Sí, exacto. Sí, no vamos a acordar lo que está diciendo. Porque está presentando la segunda diapositiva.
Ok, voy a revisar porque en teoría todo lo que les he platicado es porque ya voy por la diapositiva 8. Voy a revisar qué pasó. Dejaré de presentar. ¿Ahí ya está pasando las diapositivas o sigue siempre en las mismas, jóvenes? Siguen las mismas, ingeniero. Está en la diapositiva 4. Ahí no, miren, pues ahorita estoy en la primera diapositiva, dice prueba de hipótesis utilizando infostat. Luego, importancia. Incorrecto, ingeniero. A nosotros se nos presenta de la diapositiva 4. No entiendo qué está pasando, jóvenes. Ingeniero, es que el problema es que al momento que usted le da ampliar o el modo presentación, en nuestras pantallas eso no se refleja. Se sigue viendo el panel central donde usted puede modificar las diapositivas. Yo recuerdo que citar o repetir un poco lo que estaba indicándoles para poder empatar lo que les estaba diciendo con la parte de la presentación. Entonces, pues obviamente ya sabemos que son importantes porque definitivamente nos llevan a poder hacer inferencia estadística. La prueba de hipótesis, pues ya sabemos que son afirmaciones que uno hace o que uno plantea previo a poder hacer una investigación como tal, aunque en este caso las pruebas de hipótesis les estaba comentando que son muy comunes cuando uno no tiene diseños experimentales, sino que uno busca, digamos, tienen una muestra y esa muestra la quiere comparar con otra muestra, entonces tengo dos valores que quiero comparar, para eso sirve mi prueba de hipótesis. No necesariamente tengo que tener un diseño específico para poder hacer ese contraste de hipótesis. Y pasa mucho que uno llega al campo y se da cuenta de que, bueno, hay un cierto control que yo quiero aplicar versus lo que yo comúnmente hago. Entonces tengo mi testigo y tengo lo que yo quiero variar. Al tener dos tratamientos que quiero comparar, lo ideal es hacer una prueba de hipótesis y no enfocarse tanto en un diseño experimental. Había indicado que habían dos tipos de hipótesis: la hipótesis de la investigación, que es en la que uno se fundamenta porque ya tiene una experiencia, y era el ejemplo que les ponía con el tema de la proporción de mujeres en las promociones, ¿no? Yo puedo, en base a la experiencia que se tiene de cuántas mujeres hay dentro de una promoción, al igual que hombres, entonces yo puedo decir que la siguiente promoción pues va a tener una proporción similar, de que el 30% van a ser mujeres y el 70% van a ser hombres, por ejemplo. Pero eso ya lo fundamento yo en la experiencia que yo pueda tener. Aparte están las hipótesis estadísticas que habíamos planteado, de que esas ya son hipótesis definidas, que yo solo las adecuo a la investigación que yo estoy trabajando y me encargo de poder afirmar o negar esas hipótesis estadísticas. De hecho, y la prueba de hipótesis se basa en esas hipótesis estadísticas. Vamos a utilizar un procedimiento estándar que consiste principalmente en ver los datos, en donde ahí vemos cómo, dependiendo de los datos que tengamos, pues así va a ser el tipo de prueba de hipótesis que vamos a aplicar. Y debemos de definir, pues obviamente, la variable de evaluación, que es nuestra variable de respuesta, el tipo de variable, si es continuo o discreta, los datos de valores estimados que provengan de la muestra y el nivel de significancia con el que yo quiera trabajar. De esta parte tengo que hacer suposiciones que son, digamos, la garantía de que la prueba que estoy utilizando, que es una prueba paramétrica, lo había en las pruebas de hipótesis como tal, son pruebas paramétricas. Entonces, pues yo digo que los datos tienden a la normalidad, que es una de las hipótesis o de los supuestos que debo de manejar, como lo habíamos visto en los otros temas de la investigación de experimentos simples. Luego, que la muestra aleatoria sea representativa, eso es fundamental, porque yo tengo que garantizar que realmente la muestra que estoy utilizando, pues la estoy extrayendo de un grupo de personas o de un grupo de poblaciones que va a ser representativo, si no, no tiene sentido hacer una comparación. Tenemos en algunos casos, porque se aplica, no en todo, el conocimiento de la varianza,
y la independencia de la muestra, que son dos temas que son de suma importancia para poder entender que realmente las pruebas que yo estoy haciendo pues son del todo objetivas para poder dar conclusiones. El otro es el planteamiento de hipótesis. Aquí sí me voy a detener un momento porque me interesa que ustedes vean cómo se va a plantear y se debe realizar el planteamiento de las hipótesis estadísticas en forma explícita. La primera hipótesis que se plantea sobre las que se realiza la prueba se llama hipótesis nula o hipótesis de no diferencia, ¿verdad? Y generalmente se plantea como una igualdad con el propósito explícito de ser rechazada en el proceso. O sea, yo siempre que planteo mi hipótesis, la hipótesis nula va a ser la que se debe plantear para poder ser rechazada. Eso quiere decir que la segunda hipótesis, que es la hipótesis alternativa, esto la debo de plantear en forma contraria a la hipótesis nula, pero yo les recomiendo que primero planteen ustedes la hipótesis nula y después planteen la hipótesis alternativa. Eso va a depender obviamente de qué es lo que ustedes quieren investigar o cómo es que ustedes lo quieren hacer. Nótense, los elementos que se involucran en la hipótesis son esencialmente los parámetros y no los estimadores, pues estos ya son conocidos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los tipos de hipótesis que yo puedo tener? Son precisamente estas, vean. Si se dan cuenta, la igualdad siempre va a ir en hipótesis nula. Yo tengo acá que la media 1 es mayor o igual a la media 2 y la media 1 es menor a la media 2. Si yo planteo este conjunto de hipótesis, que es el primero que ustedes tienen ahí, entonces yo me voy a enfocar en que el tipo de prueba que voy a hacer va a ser una unilateral a la izquierda. Ahora bien, me imagino que eso se lo dijo a ustedes el ingeniero Walfer o el ingeniero Ronnie, en donde para ver qué tipo de prueba es la que yo estoy aplicando, yo miro el símbolo de la hipótesis alternativa, en donde el símbolo, si ustedes se pueden dar cuenta que tenemos ahí, la parte más angosta del símbolo está apuntando hacia la izquierda. Por eso es que nosotros hacemos una unilateral izquierda. El siguiente juego de hipótesis, en donde la hipótesis nula es que la media 1 es menor o igual a la media 2, y la hipótesis alternativa dice que la media 1 es mayor a la media 2, nos estamos dando cuenta que la parte más angosta en la hipótesis alternativa está apuntando, o digamos como que fuera una flecha, está apuntando hacia la derecha. Entonces, al tener la parte más angosta hacia la derecha, es una unilateral a la derecha que nosotros estaríamos trabajando. Ahora bien, si nosotros planteamos una igualdad o una desigualdad en la hipótesis nula y en la hipótesis alternativa, entonces hacemos una prueba bilateral. Esas son las formas en cómo nosotros podemos, o los tres tipos de formas que podemos hacer de una hipótesis. Pero bueno, esta parte era la que les decía que sí necesito que la podamos entender mucho mejor. Solo voy a bajar, perdón, solo voy a buscar el Jamboard. La pantalla digital sí están viendo, jóvenes. Pregunto. Sí, que sí. Bueno, entonces veamos. Por ejemplo, ¿cómo hago yo las hipótesis o cómo planteo las hipótesis? Este es un punto muy importante que ustedes tienen que tener bien claro. Primero hay que ver el contexto de qué es lo que me están a mí solicitando, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede decir, y algo que quiero que ustedes manejen siempre, la media 1, ¿sí? La media 1, siempre utilicemos como el tratamiento nuevo, como lo que nosotros queremos probar. Y la media 2, le voy a poner acá nuevo, solo como referencia, ¿verdad? No quiere decir que así sea siempre, yo lo estoy colocando así como para poder estandarizar con ustedes. Y la media 2, generalmente lo que se coloca es el testigo, ¿sí? O como uno normalmente lo hace. Testigo, ¿sí? Testigo. Entonces, siempre que yo diga la media 1
la media 1 es igual, por ejemplo, a la media 2, entonces esa sería mi hipótesis nula. Y cuando yo quiera hacer mi hipótesis alternativa, ¿cuál va a ser mi hipótesis alternativa, jóvenes? Exactamente, media 1 no es igual a la media 2. ¿Sí? Entonces, yo tengo que plantear la hipótesis alternativa contraria a la hipótesis nula. Ahora bien, pero eso va a depender del contexto, como les estaba diciendo. Por ejemplo, si a mí me interesa medir, porque les digo, mi hipótesis o lo que yo quiero medir de la investigación que yo esté haciendo es que yo puedo decir que la altura de las chicas es menor a la altura de los chicos, ¿sí? Bueno, entonces yo tengo la altura, en este caso, pues digo la altura 1 o la media 1, que sería el de las chicas. Vamos a plantearlo mejor de esta forma. Vamos a dejar como que, y aquí es donde yo lo tengo que definir, ¿verdad? Media 1, voy a darle altura de chicas, se va a poner A. Y la media 2 sería la altura de los chicos, que sería B, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir, bueno, la media, mi hipótesis nula, que es lo que yo quiero investigar, o la hipótesis alternativa, que es lo que yo quiero investigar, voy a decir que la media de las chicas, la media de altura de las chicas es menor a la media de altura de los chicos, la hipótesis alternativa, porque es lo que yo quiero medir. Entonces, si eso es la media 1, que es la media de las chicas, estoy diciendo que la altura es menor o igual, porque la igualdad siempre va a ir en esto no va aquí. La igualdad va siempre en hipótesis nula. Entonces, yo quiero ver que la media de las chicas es menor que la media de los chicos. Entonces, que es menor que la media 2. Si eso es lo que yo quiero medir, quiere decir que mi hipótesis nula va a ser lo contrario a esto. Y mi hipótesis nula va a ser que la media 1 es mayor o igual a la media 2. ¿Por qué? Porque la hipótesis alternativa es la que yo quiero probar, pero la hipótesis nula yo la planteo como que la quiero o es la que yo quiero rechazar. No siempre va a ser así, o sea, a veces yo quiero probar que mi hipótesis, pues yo quiero probar una igualdad, ¿no? Está bien, eso no es problema, pero en la mayoría de casos yo siempre voy a plantear mi hipótesis alternativa en función del contexto de lo que yo quiero hacer y mi hipótesis nula, pues obviamente la voy a plantear como la parte contraria a eso que yo quiero medir. Puedo decir en una investigación, por ejemplo, que el rendimiento del cultivo que yo estoy introduciendo, que podría ser una variedad A, ¿sí? Podríamos hablar de variedad A, versus el testigo, que sería la variedad que yo generalmente utilizo. Entonces yo puedo decir que si yo quiero introducir una nueva variedad, ¿sí? Dentro de un cultivo, y resulta que esa variedad, yo digo, a mí me dijeron que esa variedad era más productiva, ¿sí? ¿Cómo plantearían su hipótesis alternativa, jóvenes? Si ustedes lo que quieren probar es que esa variedad es más productiva que el testigo o la variedad testigo que se utiliza. La alternativa, ¿verdad, Inge? ¿La alternativa? ¿Sí? ¿Cómo sería? Que el rendimiento es menor. No, pero hay que ver que la hipótesis, la variedad nueva, tiene mayor rendimiento que la variedad testigo. Entonces, ¿cómo planteo mi hipótesis? Mayor. Sería la media 1 es mayor a la media 2. Exactamente. La media 1 es mayor a la media 2. ¿Y mi hipótesis nula cuál sería? La media 1 es menor o igual a la media 2.
La media 1 es menor o igual a la media 2. ¿De acuerdo? Estas serían mis hipótesis que están hechas en función de lo que yo quiero investigar. ¿Sí? Entonces, y esto es lo que yo voy a someter a mi prueba de hipótesis. Si se dan cuenta, aquí tenemos las 3 formas distintas de plantear hipótesis. Ahora bien, díganme ustedes, ¿qué tipo de hipótesis harían ustedes? ¿Unilateral derecha, unilateral izquierda o bilateral en esta última, en esta tercera que hicimos? Bilateral. Lateral derecha. Y derecha. Derecha. Es unilateral derecha, exactamente. Yo les dije, guíense por la hipótesis alternativa hacia dónde va la parte más angosta del signo, miren. Y es hacia este lado. Bueno, jóvenes, les voy a pedir unos minutos, solo tengo que tomar un medicamento. Entonces, regreso en un par de minutos, por favor. Disculpen. Ya son las 7 en punto, ¿verdad? Precisamente esto, miren, ¿qué tipo de prueba voy a hacer yo? Bueno, como estoy viendo que mi hipótesis alternativa, la parte más angosta del signo, está dirigido hacia la derecha, entonces yo voy a utilizar una unilateral derecha. En este caso, como la parte más angosta de la hipótesis alternativa, el signo está apuntando hacia la izquierda, entonces yo voy a utilizar una unilateral izquierda. Y en este caso, en donde yo tengo una igualdad y una desigualdad, entonces yo voy a utilizar una bilateral, que serían los tipos de pruebas que voy a hacer. Me explico en la forma en cómo es que deben de plantearse las hipótesis, porque miren, el principal problema que se tiene es el planteamiento de las hipótesis. Y recuerden, yo los estoy estandarizando. Estoy diciendo que cuando vayamos a hacer las hipótesis, siempre planteemos que la hipótesis 1 va a ser lo nuevo que yo quiero probar y la media 2 va a ser el testigo o la forma en cómo comúnmente yo lo hago para poder hacer las hipótesis. ¿Alguna duda con esa parte, jóvenes? ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, les decía en esto de acá que precisamente de ahí parte. Yo solo tengo la alternativa de 3 juegos de hipótesis, jóvenes. Solo 3 juegos, nada más. La primera, la segunda y la tercera que tenemos acá, que puede ser unilateral izquierda, unilateral derecha o bilateral. Luego de eso tengo que determinar qué estadístico de prueba voy a utilizar. Y es un estadístico que puede calcularse a partir de los datos de la muestra y que finalmente determinará si se acepta o se rechaza la hipótesis nula, dependiendo de si el valor del estadístico cae en la región de rechazo o en la región de aceptación. Generalmente los distintos estadísticos que yo puedo utilizar son estos, ¿verdad? Sobre una media poblacional puedo utilizar al T de student o Z, ¿verdad? Puedo utilizar T o Z. Acerca de la diferencia entre dos medias dependientes que son pareadas, una T de students. Acerca de la diferencia entre dos medias independientes, puede ser una T de students. Sobre la varianza de una población normal, puede ser una chi cuadrada. Para la comparación entre dos varianzas, una F de Fisher, ¿sí? Snedeker. Sobre una proporción poblacional, puede ser una distribución de Z, o para la comparación entre dos proporciones poblacionales, una distribución normal, que puede ser una distribución de Z. Generalmente, cuando yo vengo y utilizo el parámetro, pues obviamente veo y digo, bueno, dependiendo del tamaño de la muestra que yo tenga, así va a ser el parámetro que yo voy a utilizar. Generalmente, cuando es menor a 30 datos, se utiliza, en este caso, Z, y cuando es mayor, se utiliza T. Pero nosotros ahorita no lo vamos a manejar así, porque Infostat siempre les va a dar a ustedes un mismo valor, o sea, no diferencia entre T y Z, sino que utiliza un mismo estadístico. Ahorita vamos a ver cuál es el que nosotros vamos a visualizar, ¿sí? Pero cuando uno lo hace a mano, que me imagino que fue lo que a ustedes se los explicaron cuando lo hicieron en estadística, pues obviamente ahí sí uno tiene que definir qué parámetro utilizar. Si estadístico T o estadístico Z, ¿verdad? O dependiendo de cuál es la prueba de hipótesis que yo quiera hacer. En este caso, vamos a llegar a la regla de decisión, que consiste en determinar el rechazo o la aceptación de la hipótesis nula dependiendo de si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo o de aceptación que se define en la gráfica de distribución del propio estadístico de prueba. Si ustedes se pueden dar cuenta, acá tenemos una gráfica de distribución
de los datos, ¿verdad? Entonces, el área de la gráfica se divide en dos subáreas. Eso es cuando nosotros estamos hablando que es una prueba bilateral, cuyo límite depende de un valor crítico tabular del estadístico. Y pues obviamente ese valor crítico se obtiene en una tabla y en función del nivel de significancia se selecciona la probabilidad de cometer el error 1 en la prueba de hipótesis. Y los niveles de significancia pueden variar. Generalmente yo puedo utilizar el 1%, el 5% o el 10%, ¿verdad? Eso ya es igual a lo que vimos anteriormente. La regla de decisión, cuando utilizo el p-valor, que es el valor de probabilidad que a mí me sirve para poder definir mis datos, pues obviamente el criterio va a ser el mismo que hemos estado utilizando desde el principio con el p-valor, ese no cambia. Yo creo alguien me comentó por medio de WhatsApp que yo había dicho lo contrario en alguna clase. Pido disculpas si así fue, pero cuando uno habla muy rápido a veces se le pasan los valores, ¿no? Pero siempre recuerden que va a ser igual o se le pasan a uno lo que uno dice, ¿verdad? Si el p-valor es mayor al nivel de significancia, no hay significancia, jóvenes. Si el p-valor es menor al nivel de significancia, hay significancia. Eso siempre se va a mantener así, por favor. Luego de ver eso, hay que hacer la decisión estadística, que es aprobar o rechazar la hipótesis nula. Si se rechaza la hipótesis nula, se puede seleccionar la alternativa. Sin embargo, es necesario aclarar que la prueba se plantea sobre la hipótesis nula, ¿verdad? Que es la que uno desea rechazar. Que les digo, esto no es que así sea una regla, que yo diga, no, a mí me interesa saber que son iguales. Eso no es común dentro de una investigación. Si yo quiero introducir algo nuevo, yo quiero que ese nuevo sea diferente a lo que yo siempre hago, ¿no? Por eso es que uno dice que la hipótesis nula, que es la igualdad, uno siempre la plantea como que uno la quiere rechazar. Luego de eso, pues caigo a mi conclusión. Y eso va a depender de la decisión anterior y lo que la variable en estudio represente. Y se plantea una conclusión oportuna en función del tipo de hipótesis que uno haya planteado, ¿sí? O la hipótesis o el tipo de prueba que uno quiera hacer de esas hipótesis planteadas. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? Muy bien. Ingeniero. Entonces, dime. Disculpe con una duda, ¿y será que habrá un caso cuando se quiera que la hipótesis nula se quiera aceptar? Por ejemplo, que dos tratamientos dan el mismo, ¿cómo le digo? El mismo valor o algo parecido, pero ya se sabe que uno es, la nueva que nosotros queremos meter es económicamente más barato. Entonces, ¿habrá una posibilidad que la hipótesis nula es la que se quiera aceptar? Era lo que les estaba diciendo, de que eso puede darse, de que no necesariamente tiene que ser la hipótesis nula la que quieras rechazar, pero la vas a plantear como que así fuera. Sin embargo, no es, digamos, no es común que vengas e introduzcas algo nuevo y que quieras que sea igual que lo otro. No es común, pero sí se puede dar. O sea, al final, plantear las hipótesis, porque si a vos te interesa conocer que son iguales, que no es común, pero puede darse, y la igualdad solo la puedes manejar en hipótesis nula, pues entonces igual, hipótesis alternativa la planteas como una desigualdad y ya probas lo que la prueba te dé, pues es lo que va al final con lo que vas a concluir. Aunque ¿qué te digo? Lo que quieras probar pues sea diferente a lo que te dice la teoría como tal, pero eso no es problema. Claro que se puede dar. Uno al final tiene que concluir en función de las hipótesis que uno está planteando. Y recordemos que uno siempre debe plantear las hipótesis en función de lo que a uno le interesa. Si a vos te interesa la igualdad, pues entonces la hipótesis nula siempre va a llevar a la igualdad y la hipótesis alternativa ya sabes que es una desigualdad, ¿no? Caso contrario, si a vos te interesa saber que una es mayor que otra, pues entonces ya planteas tu hipótesis alternativa así. O si te interesa saber que una es menor que la otra, entonces ya planteas tu hipótesis alternativa así. O te interesa saber que no son iguales, planteas tu hipótesis alternativa. O sea, el planteamiento de las hipótesis al final uno las va haciendo en función de cómo la regla me lo dice, pero también de lo que yo quiero hacer. Y en función de eso, pues ya lo someto a análisis y hago la conclusión pues, con los datos que yo tenga. Pero sí, claro, que se puede dar en algún momento en donde querés ver una igualdad y pues la planteas como igualdad, solo que sabes que la igualdad está en la hipótesis nula.
No sé si contesto tu pregunta. Sí, ingeniero, y disculpe solo con otra pregunta. ¿En qué caso se puede plantear la hipótesis nula como desigualdad? Porque en la diapositiva decía que generalmente, entonces habrá una excepción o alguna. La hipótesis nula no la puedes plantear como desigualdad. La igualdad siempre va a ir en la hipótesis nula. Ok, ingeniero. Gracias, Ujú. Si querés, digamos, en tu caso, comprobar una desigualdad, eso tiene que ser una hipótesis alternativa. Pero la igualdad, por eso te decía, las hipótesis siempre plantearlas en función de lo que yo quiero hacer, pero también en función de las reglas. La igualdad siempre va a ir en la hipótesis nula. Siempre. No sé, obviamente acompañada en algún momento de un signo mayor o un signo menor, dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer. No sé si ahí sí queda claro. Sí, ingeniero, sí quedó claro. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, mire, recordemos que siempre nosotros podemos tener posibles errores en las pruebas de hipótesis, ¿no? Cuando se realiza una prueba de hipótesis, uno de los objetivos que se establecen es evitar al máximo el hecho de que se produzcan errores. En la tabla siguiente se presentan 4 situaciones que pueden producirse cuando se toma una decisión en base a los resultados de la prueba. Tenemos la decisión posible y tenemos pues el estado verdadero de la población, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Que se rechace la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta, eso me da un error del tipo 1. Y si yo rechazo la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa, pues esa es la decisión correcta, ¿verdad? Luego tengo que no se rechace la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta, entonces eso me da una decisión correcta, pero también se puede dar que no se rechace la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa, y eso me da el error tipo 2. Entonces yo puedo cometer el error tipo 1, que se define generalmente como alfa, o el error tipo 2 como beta. Pero eso va a depender de las decisiones, y esos son los riesgos que uno comete. Por eso es que el análisis de los datos es muy importante cuando uno hace una prueba de hipótesis o cuando uno hace cualquier tipo de investigación. Veamos una prueba, dice, prueba de hipótesis acerca de una media poblacional. En una región cañera se siembra predominantemente una variedad de caña de azúcar que tiene una tonelada de cañas por hectárea, promedio de 103.5 toneladas por hectárea, ¿verdad? Eso es TSH, tonelada de caña por hectárea. Un programa de mejoramiento ha desarrollado una nueva variedad comúnmente usada con rendimientos mayores a la variedad predominante. Para probar esta aseveración se siembran 9 lotes experimentales con la nueva variedad y se obtienen los siguientes rendimientos. Díganme ustedes, jóvenes, ¿cómo plantearían la hipótesis o las hipótesis estadísticas en base a esa información que se les está dando? La media 1 es mayor a la media 2, sería la hipótesis alternativa. Y nuestra hipótesis nula sería usando una unilateral izquierda. No, pero ¿cuál sería la hipótesis? ¿Cuáles son las hipótesis? La hipótesis alternativa, ¿cuál sería? La media 1 es mayor a la media 2. Ajá, ¿y la hipótesis nula? La media 1 es menor o igual a la media 2. Exactamente. Entonces, esas serían tus hipótesis. Ahora, ¿qué tipo de prueba vas a utilizar, me habías dicho? Una unilateral derecha, perdón, ya había dicho izquierda. Una unilateral derecha, exactamente. Así es como. Ahora bien, ¿por qué estás diciendo esas hipótesis? Porque acá lo estoy planteando, ¿verdad? Un programa de mejoramiento desarrolla una nueva variedad comúnmente usada con rendimientos mayores a la variedad predominante. ¿Se dieron cuenta? O sea, a partir de ahí es de donde yo tengo que ver cómo es que voy a plantear mis hipótesis para poder hacer mi tipo de prueba. Si yo no logro identificar eso, o sea, ¿qué es lo que a mí me interesa? Yo, el investigador, el que voy a hacer la prueba, es lo que me interesa venir y, pues, obviamente comprobar, ¿verdad? Y son exactamente así como la compañera dijo las hipótesis, así es como se estarían planteando. Tenemos el rendimiento en los datos de los lotes distintos que están acá. Entonces dice, una variedad de caña de azúcar que tienen un TSH promedio de 103.5 toneladas por hectárea. O sea, ese es el promedio que comúnmente se utiliza. Si ustedes ven aquí la prueba de hipótesis acerca de una media poblacional normal, quiere decir que yo voy a tener datos de algo diferente que estoy haciendo y lo voy a comparar con lo que comúnmente se da en el campo.
¿sí? Entonces, al ver eso, ahorita lo vamos a hacer en Infostat, solo quiero pasárselos aquí para que vean que el procedimiento está acá. Entonces dice, tal como lo planteó la compañera, ¿verdad? Solo que acá vean, como es una prueba de hipótesis acerca de una media poblacional normal, hay que identificar el parámetro sobre el cual se desea inferir la muestra, que es la media. La hipótesis a probar es que la media 1 en este caso es menor o igual a la media o a la media 2, que sería lo que comúnmente nosotros tenemos, o el testigo, ¿verdad? Que era lo que les estaba diciendo. Como acá no tenemos media 1 y media 2, porque estamos hablando de una media poblacional normal, o sea, de un dato nada más, entonces esa media yo la voy a comparar contra la media general que existe en la zona, que sería la media común. Y la media y la hipótesis alternativa es que la media 1 es mayor a la parte de lo que comúnmente se hace. Que es lo mismo, esas son las mismas hipótesis que la compañera planteaba, solo que ella la planteó como media 1 y media 2. Pero ojo, como acá tenemos prueba de hipótesis acerca de una media poblacional normal, o sea, solo tenemos un dato, ese dato que es lo nuevo, que va en la media 1, yo lo voy a comparar contra el promedio que se da de lo que comúnmente se hace. No sé si me explico. O sea, las hipótesis son las mismas que la compañera dijo, con la diferencia en que acá a la media 2 ya le pongo un valor, porque es el valor que comúnmente se obtiene en la zona. ¿Sí? Entonces dice, elección del modelo probabilístico bajo el cual se opera es la T de student, especificación del nivel de significancia. Aquí, miren, no nos preocupemos en cuál voy a utilizar, si una T de students o una distribución de probabilidad de Z, porque Infostat utiliza un solo estadístico, y ahorita les voy a explicar cuál es. Tenemos las especificaciones del nivel de significancia, puedo trabajar con el 5%, el 1%, el 10%, y pues la regla de decisión es que si se rechaza la hipótesis nula, si el p-valor es menor o igual al alfa, al nivel de significancia, ¿verdad? Que es la misma regla de decisión que nosotros estamos utilizando. ¿Alguna duda con esta parte, jóvenes, del planteamiento que se está haciendo? Generalmente yo siempre voy a hablar media 1 y media 2 cuando yo tengo dos medias, o estoy haciendo una prueba de hipótesis acerca de dos medias poblacionales. Pero como acá solo tengo una media poblacional, entonces, les repito, el testigo yo lo dejo, o la media 2, yo la voy a colocar como el valor promedio que comúnmente se obtiene versus lo que yo quiero variar. ¿Dudas con esta parte, jóvenes? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué es lo que hago con los valores? Yo tengo acá mis valores, los copio, ¿verdad? Me voy a estadísticas, me voy a inferencia basada en una muestra, luego me voy a prueba de T para un parámetro. Ya se dan cuenta acá, es la prueba de T la que yo estoy utilizando, ¿verdad? Entonces, esta es la que utiliza Infostat, la prueba de T. Entonces, luego de eso se debe seleccionar la columna analizar y se debe indicar el parámetro con el cual se realizará la comparación. Vean, aquí es donde yo veo qué tipo de prueba es la que quiero agregar, si es una bilateral, unilateral derecha, unilateral izquierda, el intervalo de confianza, el parámetro con el que yo quiero trabajar. Vean, que este sería el punto que es el que yo quiero comparar. Yo quiero comparar la media de mi población que tengo, que es, digamos, lo que yo estoy introduciendo como nuevo. Por eso les decía que en los temas de investigación, yo no necesariamente tengo que venir y hacer una investigación con un diseño experimental. Puede que yo introduzca en un terreno que yo tengo una variedad diferente y el rendimiento que me va a dar en ese terreno lo quiero comparar contra el rendimiento medio que tiene lo que comúnmente yo hago siempre. Entonces, al hacer esas comparaciones, pues yo puedo venir y decir, bueno, ¿será que son iguales o no son iguales? ¿O será que es mayor o es menor? Eso va a depender de la hipótesis que yo plantee. Entonces, aquí coloco mi parámetro y luego me va a salir me va a dar una salida para una prueba de T para un parámetro, vean. Ahora bien, aquí me dice que es unilateral derecha, miren. Y acá me dio un valor del 0.0246. Díganme ustedes, jóvenes, ¿es mayor o es menor al nivel de significancia, que es el 5% que estamos trabajando? Menor. Es menor. Si es menor, ¿qué significa? ¿Hay significancia o no hay significancia? Sí, hay significancia. Okay, si hay significancia, quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la hipótesis alternativa. ¿Sí?
Y mi hipótesis alternativa, si ustedes se recuerdan, yo quería probar que era mayor, ¿no? La media 1, que en este caso lo diferente que yo quiero hacer es mayor. Entonces, en la prueba de T se observa la probabilidad de P igual a 0.0246. Este valor es menor a la probabilidad permitida, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Entonces, conclusión, la muestra apoya la aseveración del programa de mejoramiento. ¿Cuál era la aseveración del programa de mejoramiento, jóvenes? Vean acá. La aseveración era: un programa de mejoramiento desarrolla una nueva variedad comúnmente usada con rendimientos mayores a la variedad predominante. Quiere decir que mi conclusión es que, según las hipótesis que yo planteé, la variedad nueva es mayor a la variedad predominante, que tiene una media de 103.5. ¿Me explico? ¿Alguna duda con esa parte, jóvenes? Ahorita lo voy a hacer así, digamos, se los voy a ir explicando acá, después nos vamos a Infostat a hacerlo, para que después se queden ustedes practicándolo en función de lo que las diapositivas les están planteando. ¿Alguna duda con lo que llevamos hasta el momento, jóvenes? ¿No? No, ingeniero, gracias. Muy bien, aquí hay un ejercicio, miren, de un vivero de plantas de cedro. Se decidió medir la altura de 27 plantas tomadas al azar para determinar si tenían 20 centímetros, que es la altura recomendada para trasplantar, con los siguientes resultados, ¿verdad? O sea, altura de plantas de 0 en centímetros, aquí tenemos los valores. La media muestral es de 18.93 centímetros y la media aceptable es de 20 centímetros. Ahora bien, dice probar la hipótesis que las plantas de la muestra tienen la altura técnicamente recomendable para trasplantar. Entonces, acá naturaleza de los datos provienen de una población normal, planteamiento de hipótesis, que la media de la muestra es mayor o igual a 20 centímetros. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a mí, ¿qué me interesa? ¿Qué me interesa saber? Me interesa saber que tienen la media para poder ser trasplantado o no. Entonces, es ahí donde entra el criterio que les estaba diciendo del técnico que ustedes deben de manejar. Aquí pueden hacer una bilateral, pueden hacer una unilateral derecha, pueden hacer una unilateral izquierda. Va a depender de cómo lo contextualicen ustedes. Pero esto es un ejercicio que de una vez les da a ustedes cuáles son las hipótesis que deben de plantearse. Y en función de eso se hace el ejercicio, pero eso ya les queda a ustedes. Muy bien, ahora tenemos una prueba de hipótesis acerca de dos medias que va a ser parcelas apareadas. Ya hicimos una prueba de hipótesis acerca de una media poblacional normal, o sea, una sola población. Ahora no, ahora yo tengo dos datos, miren. Rendimiento en toneladas de caña por hectárea de dos variedades tomados de 6 lotes. Ya tengo la variedad CP72-2086 y la CG97-77. Entonces, aquí tengo los valores y lo que tengo que hacer primero, pues obviamente hay que ingresar los datos en las columnas para cada población o conjunto. Solo que ahora yo no me voy a dejar llevar, perdón jóvenes por esta parte, pero creo que acá no se ve en las diapositivas, voy a cambiar eso. Solo vamos a reducir esta parte. Aquí. Perdón, lo que pasa es que esta está como... Estamos. Solo para que se pudiera ver. Dice, en este caso, pues la diferencia entre las medias es igual a 0, que es igual a decir que ambas medias son iguales. Y tengo que mi hipótesis nula es que la media 1 es igual a la media 2. Y la hipótesis alternativa es que la media 1 no es igual a la media 2. Entonces vengo y la forma en cómo tengo que hacer esta prueba de hipótesis, repito, ya lo vamos a hacer ahorita en Infostat para que ustedes lo puedan tener. Entonces ahí digo que me voy a estadísticas. Luego en estadísticas, inferencia basada en 2 muestras. Luego de eso me voy a una prueba de T apareada. Pero ojo, es acá donde entra, digamos, el criterio en donde cuándo es apareado y cuándo es independiente. Si ustedes se pueden dar cuenta acá,
yo estoy manejando 2 variedades tomadas en 6 lotes, o sea que los lotes están, digamos, en el mismo lugar. Entonces, si los lotes están en el mismo lugar, quiere decir que esas son pruebas o parcelas apareadas. ¿Por qué? Porque están cerca, o sea, están bajo las mismas condiciones, ¿sí? Una a la par de la otra. Entonces, tengo el lote 1, ahí tengo, en una parte tengo una variedad, en la otra parte tengo la otra variedad, o sea, están bajo las mismas condiciones. Si estuvieran en condiciones diferentes, entonces serían parcelas independientes o sería una prueba de hipótesis acerca de medias independientes. Otra forma de decir que sean parcelas apareadas es que, por ejemplo, ustedes, no sé, planteemos que hay una persona que hace ejercicio y a esa persona se toma algún tipo de suplemento para poder, no sé, mejorar su rendimiento. Entonces, esa persona hace ejercicio antes del suplemento y ejercicio después del suplemento. Entonces, si a la misma persona se le toman los datos, quiere decir un antes y un después, quiere decir que estamos hablando de parcelas apareadas o de medias apareadas, porque a la misma persona o al mismo individuo se le están tomando los valores, ¿sí? El antes y el después. Eso es muy común en temas de economía o de econometría, cuando uno quiere hacer este tipo de pruebas. Ahora bien, en este caso, como les digo, como es un mismo lote, o sea, son solo 6 lotes, y el lote a la par están a la par, entonces estamos hablando que son apareadas, ¿sí? No sé si eso queda claro, jóvenes, porque sí es importante que ustedes sepan diferenciar si es una media apareada o si es una media independiente. Porque las medias independientes, valga la redundancia, cada lote, aquí tendríamos que tener 12 lotes, acá no, aquí tenemos un lote y en un lote tenemos las 2 variedades, por eso es que es apareado, porque están bajo las mismas condiciones. ¿Sí? Muy bien, entonces acá lo que yo estaba evaluando era si eran iguales o no eran iguales. Si estamos viendo que es una desigualdad y una igualdad en este caso, entonces el tipo de prueba que vamos a hacer es una prueba bilateral. Y aquí la tenemos, ¿no? Y nos vamos a ir con, como les estaba diciendo, sencillo. Nos vamos a estadísticas, inferencia basada en 2 muestras, y nos vamos en prueba de T apareada, y ahí nos da este valor, ¿sí? 0.76. ¿Alguien me puede decir qué significa ese 0.76? ¿O a qué conclusión llegaría yo con ese valor? Que debido a que el p-valor es diferente. Sí, ese es el p-valor, ¿estás bien? Debido a que el p-valor es mayor al nivel de significancia, entonces estaríamos aceptando la hipótesis nula, en donde decimos que ambas variedades son iguales. Sí, solo que la palabra aceptar no la usen, les dije yo desde el principio. ¿Se rechaza o no se rechaza? ¿Sí? Entonces, estás en lo correcto. Como el p-valor es mayor al nivel de significancia, no hay significancia, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que las medias son iguales, ¿sí? Y aquí dice, conclusión, en base a las evidencias se puede aseverar que los tonelajes de ambas variedades son semejantes. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Ok. Aquí tenemos otro ejercicio, miren. Se buscaron 8 pares de pollos idénticos en cuanto a peso, raza y sexo. A un lote se le suministró por 15 días el alimento tradicional y al otro lote una ración especial. Quiere decir que lo sometieron a todos en las mismas, o sea, son un par, porque aquí estamos hablando que un par de pollos bajo las mismas condiciones, en donde la única diferencia que se le está dando es un alimento distinto, ¿no? Entonces, por eso es que es apareado. La ganancia de peso es la que se detalla a continuación, alimento especial, alimento tradicional, ¿verdad? Entonces, a esto yo tengo que ver qué es lo que a mí me interesa. Y por eso plantea verificar si existe diferencias significativas entre ambas raciones con un alfa del 5% o 0.05. Planteamiento de hipótesis que si son iguales o no son iguales las raciones. Pero ojo, ¿qué hubiera pasado si yo les digo acá? Si lo planteo de esta forma, ¿verdad? Que se les está suministrando un alimento especial que da mejor ganancia de peso y se quiere investigar eso. ¿Cómo hubieran planteado las hipótesis ustedes? ¿Me pueden
indicar? ¿Cómo lo plantearían? Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Sí, si yo les digo que se tiene un alimento especial que se está suministrando, que se dice que tiene que provee una mejor ganancia de peso. Entonces, ¿qué hipótesis pondrían ustedes a analizar si se les dijera eso? Que tendríamos que usar una unilateral derecha porque... Pero ¿cómo serían las hipótesis? O sea, a mí me interesa que me digan, la hipótesis nula sería esta y la hipótesis alternativa sería esta. Siempre sería que la media 1 es mayor a la media 2 y que en la nula sería que la hipótesis, la media 1 sería menor o igual a la media 2. ¿Y qué tipo de prueba utilizarías? Como estamos en un mismo lote, sería apareada. Exactamente, sería una prueba apareada porque es un mismo lote, pero sería unilateral. ¿Qué? ¿Derecha o izquierda? Unilateral derecha, exactamente. Así es como debe responderse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya les estoy guiando hacia dónde es que ustedes quieren investigarlo. En este caso no dice, por eso es que se maneja una igualdad nada más, ¿verdad? Si son iguales o no son iguales, que es lo que también puede interesar. Entonces, ese es un ejercicio, ¿verdad? Ya vamos a verlo. Ahora tenemos pruebas de hipótesis acerca de dos medias independientes. Y para este tipo de prueba de hipótesis se requiere la prueba de homogeneidad de varianza, por lo que Infostat seleccionará el estadístico T para varianzas heterogéneas o para varianzas homogéneas según el resultado de la prueba. Fíjense que cuando se hacen pruebas de medias independientes, aquí les decía yo, las medias independientes es que, valga la redundancia, una es independiente a la otra, ¿verdad? O sea, las dos son cosas distintas. Entonces, se está trabajando con una población por un lado y con otra población por otro lado, por eso es que es independiente. Se toma pareado cuando, como en el caso anterior, siempre están bajo las mismas condiciones o están sometidos o se sacan del mismo individuo, por ejemplo. Pero en este caso no, las dos cosas son diferentes o se están haciendo cosas diferentes. Entonces, para este tipo de pruebas de medias independientes siempre se debe de hacer una prueba de hipótesis de homogeneidad de varianza, ¿sí? Pero la ventaja que nos da a nosotros Infostat es en que ellos de una vez hacen la prueba de hipótesis de homogeneidad de varianza. Entonces, y el valor que ustedes van a obtener, ya sea que lo hace para varianzas iguales o para varianzas desiguales, pero eso de una vez lo hace Infostat. Lo que ustedes tienen que identificar es que al final, si la prueba que hizo es para varianzas iguales o para varianzas desiguales, que es lo que les voy a explicar ahorita. Por ejemplo, ese rendimiento es en tonelada de caña por hectárea bajo dos tratamientos de aplicación de fósforo. Tenemos aplicación de fósforo 0 y tenemos aplicación de fósforo al 240. ¿Sí? Entonces, es no aplicar y aplicar. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado, miren jóvenes, ¿por qué? Porque recordemos que el testigo siempre lo vamos a colocar como la media 2, ¿sí? Entonces, en este caso, la hipótesis a evaluar es que la media 1, por ejemplo, yo quiero saber que la media, en este caso la media 1, que es el fósforo, que es lo nuevo que yo estoy planteando, es mayor a mi testigo. No sé si me explico. Esto está colocado a propósito para que ustedes vean que yo puedo colocar mi tabla de datos de la forma en como yo quiera, pero el planteamiento, y ojo, ahí es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado al momento de colocar los valores en Infostat. Yo no sé si acá, por lo que les estoy advirtiendo, no, esto es, sí, tendría que revisar. Lo vamos a hacer en Infostat para que no los vaya a confundir. Yo creo que voy a tener que cambiarle las diapositivas, fíjense, jóvenes. Porque percibo que esto, solo quiero verificar algo, jóvenes. Tonelada de caña. Todos contra todos. Sí, aquí es donde uno lo puede definir. Ahorita les voy a explicar cómo se ve eso, perdón. Bueno, entonces les decía, pero sí algo que tienen que tener claro es qué es la media 1 y qué es la media 2. La media 1 va a ser lo nuevo que yo quiero introducir y la media 2 es lo que comúnmente hago, ¿sí? o el testigo, como por así decirlo. En este caso a mí me interesa que la media 1, que sería el aplicar fósforo, pues va a dar mejor rendimiento que la media 2, que es el no aplicar nada, que es el testigo como tal, ¿verdad? Y la hipótesis nula sería que la media 1 es menor o igual a la media 2.
Entonces, es necesario para ingresar los datos en Infostat, se deben de crear una columna donde se coloque el nombre o código de la variable útil para la clasificación y una columna donde se ingrese el valor de la variable a estudiar. Miren, o sea, aquí, si se pueden dar cuenta, tenemos fósforo, que sería P0, 000, P240, ¿verdad? Y aquí tengo los valores que me están dando. Luego me voy a inferencia basada en 2 muestras, una prueba de T, no la prueba de T apareada, porque no estamos hablando de prueba de T independientes. Luego hacer la prueba de T, pues voy a colocar aquí los casos, ¿verdad? En este caso la variable, que es la tonelada de caña por hectárea, y en este caso el criterio de clasificación, que sería fósforo. Luego en esta parte donde yo tengo que ver, dice prueba de T para muestras independientes, miren. Acá yo puedo venir y darme cuenta u ordenar en donde dice selección versus restante. Yo le puedo pedir a Infostat cuál es el que quiero que me analice. Si yo, como acá en el ordenamiento que hice, primero coloqué el P0, ¿sí? Y luego el P240, si yo lo dejo así normal, en donde dice, entonces el grupo 1 va a ser P0, ¿sí? Y el grupo 2 va a ser P40. Ahí es donde yo tengo que tener mucho cuidado. Yo creo que acá no lo hice bien, pero tengo que revisar ahorita el resultado. Entonces la prueba tiene que ser bilateral, unilateral derecha, unilateral izquierda. Yo marco porque es unilateral derecha. ¿Por qué es unilateral derecha? Porque eso es lo que yo quiero averiguar, miren, según la hipótesis alternativa que tengo acá. Entonces aquí me va a dar valores, aquí esta parte es la que ya les estaba diciendo, ¿eh? Usar la corrección de Satterthwaite si las varianzas no son homogéneas para el nivel de significancia del 5%. Yo defino en qué nivel de significancia quiero que haga mi prueba de homogeneidad, de varianza. Entonces me va a dar este valor. Aquí lo tengo, miren, 240 el grupo 1 y el grupo 2 y aquí es donde tengo que tener mucho cuidado, porque entonces mi media 1 sí corresponde a mi grupo 1. ¿Sí? Y mi grupo 2, ¿por qué? Porque acá yo ya definí los órdenes o el orden que yo puedo tener. Entonces veamos, acá si se pueden dar cuenta ustedes, como el p-valor es menor al nivel de significancia, porque es 0 puntos menor al 0.0001, estamos hablando de una prueba unilateral como lo estábamos planteando, ¿verdad? Quiere decir que hay significancia. Si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, quiere decir en este caso, mi conclusión, que al observar la salida del análisis se puede decir que el rendimiento del tratamiento P240 es mayor que el rendimiento del tratamiento P0. ¿Sí se visualiza? Y dice, debido a que se solicitó la prueba de homogeneidad de varianza, Infostat contrasta las siguientes hipótesis. ¿Sí? Que las varianzas son iguales que la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es que las varianzas no son iguales, ¿verdad? Entonces, considerando que P-on bar, que así es como lo plantea, miren, que es esta parte que está aquí, P-on bar, ¿qué quiere decir P-on bar? Es P-valor de la prueba de homogeneidad de varianza. Fue de 0.23 mayor al nivel de significancia utilizado, no existe significancia, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, indicando que se realizó una prueba de hipótesis acerca de 2 medias independientes, pero para varianzas, para igualdad de varianzas, ¿sí? Porque las varianzas son iguales según la prueba que Infostat hizo, y por eso la prueba que aplicó fue una prueba de igualdad de varianzas. Si eso hubiera sido contrario, entonces Infostat hubiera hecho una prueba de desigualdad de varianzas. ¿Por qué? Porque las varianzas no eran iguales. Si hubiera sido lo contrario, pero como en este caso sí, entonces las varianzas son iguales, por lo tanto la prueba que aplicó fue para varianzas iguales o igualdad de varianzas. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Vamos bien? ¿No hay dudas? ¿Sí me están escuchando? Muy bien. Gracias. Entonces, ojo, recuérdense que la prueba de homogeneidad de varianza se le hace a las muestras independientes, ¿sí? Hay otras pruebas que también yo tengo que ver para empezar que sean realmente independientes, ¿verdad? Pero aquí uno lo tiene que garantizar con que sí lo tomó aleatoriamente. Entonces, en ese sentido, yo tengo la prueba de homogeneidad de varianza, se la voy a hacer a las pruebas independientes. Pero como les estaba diciendo, cuando uno hace esto, yo no sé si se los explicaron a ustedes en Excel, pero en Excel siempre hay que hacer una prueba de homogeneidad de varianza para ver qué tipo de prueba voy a hacer
qué tipo de prueba de T, ¿sí? Si es para varianzas homogéneas o para varianzas heterogéneas, ¿verdad? Infostat de una vez lo hace, pero ustedes tienen que definir si es homogéneo o es heterogénea la varianza, así como se les está explicando acá. Dice, se realizó un ensayo con novillos de raza Holstein, dándole a un grupo de animales vitamina A y al otro grupo no, control, ¿sí? La ganancia de peso se detalla a continuación. Tenemos el control y tenemos la vitamina A. Recuérdense que eso lo tienen que ordenar. Si ustedes lo meten así, estos dos, Infostat no se los va a reconocer. Ojo, miren, revisen bien cómo es que metimos los datos acá. Vean, los datos estaban así, pero miren cómo están metidos los datos en Infostat. P0 150, P0 155, P0, o sea, en una misma columna estoy agregando la variable y la variable, digamos, lo diferente que estoy metiendo y el testigo y los resultados, ¿verdad? O sea que si ustedes agarran estos valores tal cual se los estoy dando, no se los va a, Infostat no se los va a interpretar. ¿Qué es lo que tendrían que hacer para poder meter estos valores de pruebas independientes en Infostat? ¿Qué tendrían que hacer, jóvenes? ¿Cómo lo tendrían que ordenar? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo tienen que ordenar los datos, jóvenes? ¿Nadie tiene una idea? Alguien escribió, pero yo no distingo. En una sola columna. ¿Pero qué? Tal vez, o sea, 2 columnas, ingeniero, pero en una, bueno, 3 columnas, creo que en el primero es el código y en el segundo es colocando si es control o vitamina A, y en la tercera ya colocando los datos. Exactamente. Así es como se tiene que hacer. Colocando estos datos, ¿verdad? Correlativos. Pongo control y luego a la par el dato y luego abajo de eso vitamina A y luego el dato, ¿verdad? Así es como tendrían que ordenar los valores para poder obtener los resultados, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacerlo en Infostat en estos minutos que nos quedan. Ya estas diapositivas están subidas a en la plataforma, jóvenes, para que lo puedan revisar. Muy bien. Entonces, veamos el primer ejemplo que hicimos. Voy a pasar los datos a Excel porque recordemos que no lo podemos trabajar si no lo podemos copiar en Infostat si no está en Excel. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio que habíamos planteado. ¿Qué es este? Tenemos los valores, ¿verdad? Copiar, lo vamos a colocar acá. Vamos a copiarlos todos de una vez para poder solo después irlos tomando y haciendo los resultados. Es bastante sencillo. ¿Sí? Recuérdense que yo lo de Infostat puedo colocarle el número de columnas que yo quiera. Bueno, ojo, tengamos mucho cuidado porque acá de una vez me está dando el promedio, pero en Infostat no jalo ese promedio porque si lo uso va a utilizarlo como que fuera un nuevo dato. Este lo voy a copiar, pero recordemos que no se coloca de esa forma, ¿verdad? Sino que lo vamos... Ahorita lo vamos a ir ordenando. Bueno, entonces acá el primero solo voy a copiar. Si ustedes se recuerdan solo esto, miren, no me interesa el lote. Bueno, lo puedo copiar también, aunque en realidad y solo hasta los valores 9, el valor promedio no lo uso. Voy a dar copiar. Me voy a archivos, una nueva tabla.
Le voy a pegar incluyendo nombre de columnas. Aquí tengo los valores, no incluir el promedio porque eso Infostat lo va a calcular automáticamente. Entonces me voy a, ¿qué hipótesis habíamos dicho que teníamos que plantear acá? Eso es muy importante. Vamos a analizar la hipótesis de que un programa de mejoramiento desarrolla una nueva variedad comúnmente usada con rendimientos mayores a la variedad predominante. O sea, ¿qué quiere decir? Que la variedad, la media 1 es mayor a la media 2, por lo tanto es una unilateral derecha, habíamos dicho, ¿verdad? Que es la que yo quiero ver, ¿ok? Entonces me voy a ir, así estamos, ¿verdad? Me voy a estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de T para una media, ¿sí? Que es lo que tenemos que hacer. Y acá el valor que yo necesito es el valor de tonelada de caña por hectárea a la variable que le quiero hacer la medición. Aquí veo que unilateral, que habíamos dicho que era. ¿Jóvenes? Derecha. Unilateral, ¿no? Y el parámetro contra el que yo lo quiero comparar, porque solo tengo una media ahí. ¿Qué valor era? 103.5, ¿verdad? Ah, bueno, entonces mi parámetro es 103.5. Y le doy a aceptar. Y ahí me da el valor, miren. Entonces, si ustedes, tiene que coincidir con el valor que tenemos acá nosotros con nuestra respuesta. Y tenemos 0.0246, efectivamente coincide. Entonces, la conclusión, o si ustedes se pueden dar cuenta, el 0.0246 es menor al nivel de significancia. Nivel de significancia es 0.05. Quiere decir que hay o no hay significancia, jóvenes, si es menor. Hay significancia, si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la alternativa, por lo tanto estamos comprobando que en realidad esta nueva variedad que se está planteando, pues obviamente tiene mayor rendimiento que la que comúnmente se utiliza o se trabaja en la zona. ¿Estamos? Muy bien, vamos al siguiente valor, nueva tabla. En la siguiente estamos trabajando. ¿Qué tipo de prueba es esta? Habíamos dicho, no vamos a tomar el valor promedio, ¿verdad? Sino que solo los valores como tal. ¿Eso es para parcelas qué? ¿Apareadas o independientes, jóvenes? Apareadas. Apareadas. Apareadas, ¿verdad? Muy bien. Nos vamos a estadística, inferencia basada en dos muestras, prueba de T apareada. Lo tenemos acá. Y en mi prueba de T apareada, entonces yo tengo que colocar mis variables, ¿verdad? Que serían estas dos. Entonces le voy a dar a aceptar. Aquí voy a ver qué tipo de prueba hemos dicho que estábamos haciendo en esto. En esta parte. Creo que era bilateral, ¿verdad? Sí. Sí, una bilateral es la que planteamos acá. Recuérdense. Ustedes pueden plantear unilateral derecho, unilateral izquierdo, bilateral dependiendo de cómo o el contexto en el que ustedes se encuentren o qué quieren investigar, ¿de acuerdo? Entonces acá lo vamos a dejar bilateral, le damos a aceptar y ahí tenemos el valor que es 0.7658, ¿sí? Que es este valor que tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, díganme ustedes, ¿cuál sería la conclusión? Pues obviamente, como es mayor al nivel de significancia, es estadística para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto nosotros concluimos que los rendimientos de ambas variedades son iguales, ¿verdad? Estadísticamente hablando. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, ahora lo que yo tengo que venir y plantear es voy a plantear una nueva tabla. Y miren, ojo, jóvenes, esto lo voy a ir construyendo yo acá directamente. ¿Sí? ¿Alguna duda? Jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, vamos a usar estos valores. Ojo, esto era lo que les estaba diciendo, que tengan cuidado con los valores, ¿sí? Para saber cómo es que yo voy a introducir esos datos en esta parte. Gaspar, Aníbal, ¿tienes alguna duda? Tengamos cuidado, por favor, jóvenes, porque cuando se escucha eso yo creo que alguien tiene alguna duda. Entonces, si se desactiva el audio,
¿Se te sigue activando el audio, Gaspar? ¿Tienes alguna duda? No, ingeniero. ¿No? Bueno, si puedes desactivar tu audio, te lo agradeceré para poder no confundir que sí tenés alguna duda. Muy bien. Si siguen viendo InfoStab y siguen viendo la presentación, ¿verdad, Sí, jóvenes? ingeniero. ¿Sí? Ok. Entonces veamos, acá es lo que les estaba diciendo, ¿eh? Entonces yo tengo que construir, voy a colocar acá fósforo. Miren, yo puedo darle doble clic y ahí puedo cambiar fósforo, el nombre, ¿verdad? Y acá podría colocarle yo, aquí le doy OK, y acá puedo colocarle, no sé, para estandarizar lo que tenemos, se llama fósforo y TSH, ¿verdad? TSH, dice. Muy bien, gracias, TSH. Entonces acá estaríamos hablando P0, y acá estaríamos hablando que es 150, ¿verdad? Luego le doy Enter y me aparece otro. Entonces, pero le voy a llenar solo los valores. 155, 149, 153, ¿sí? Luego me voy a ir con P240. Ojo, no lo pueden dejar en blanco. Yo ahorita les voy a decir cómo rellenarlo. 165, 167, 168, 167, que se perdón, vamos a cambiar, es 165, 165, ¿sí? 167, 168 y 167. Entonces tenemos ahí estos valores, 167. Muy bien. Entonces acá miren, yo le doy, si le doy clic o lo marco, le doy un clic derecho, le puedo dar llenar acá y puedo dar completando hacia abajo, miren. Y ahí ya me lo llena, ¿ven? Entonces ya tengo P0 150, P0 155, P0 149, P0 153, P240 165, P240 167, P240 168, P240 100, aquí no sé por qué me cambia, esto es 167, ¿verdad? Pero este no, este lo vamos a eliminar. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí tenemos ya los valores con los que podemos trabajar. Ojo, en las medias independientes no se colocan los valores así, sino que se ordenan de esta forma, ¿sí? Bueno, luego de esto me voy a estadísticas. En estadísticas me voy a hacer inferencia basada en dos muestras. Voy a tener la prueba de T aquí, ¿sí? Porque es para medias independientes, ojo. Acá, obviamente, yo tengo que venir y colocar mi variable, que sería TSH, tal como lo teníamos ahí, y mi variable de clasificación, ¿vean? Por eso es que eso lo tienen ustedes explicado de esta forma. Acá, TSH y en variable de clasificación, la forma en cómo si ustedes lo tienen ordenado, ¿sí? Muy bien, le damos aceptar. Luego de dar aceptar, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con los grupos, ¿verdad? Porque vean, acá si se pueden dar cuenta ustedes tienen el P0 primero y el P240 después. Quiere decir que les va a aparecer primero los valores del P0 y luego el de los 240. Por eso hay que tener mucho cuidado. Aquí lo coloqué igual que como lo planteamos acá, pero hay que tener cuidado con esto. Entonces, para poder ver cuál van a colocar primero, que es la media 1, ¿cuál es la media 1? Les he dicho, ¿la del P0 o la del 240, jóvenes? La del 240. Okay, entonces voy a marcar esto y al marcarlo primero voy a decir selección versus el resto, ¿verdad? Al marcar 240 como la media 1 que yo necesito. Lo planteo así porque a veces hay algunos datos en donde aparece diferente, pero yo tengo que garantizar que es mi P1, que es mi media 1 y que es mi media 2. Entonces, al marcar esto como primero, me va a aparecer como media 1. Ahora bien, ¿cuál era la hipótesis que yo quería plantear que estaba acá? No sé si lo teníamos definido acá. Es bueno, como una unilateral derecha habíamos dicho, ¿verdad? Porque nos interesa ver que el aplicar fósforo es mejor
que el no aplicar, ¿verdad? Que es lo que a mí me interesa. Entonces, bueno, unilateral derecha, tengo ya estos valores. Esto es importante. Miren, usar la corrección de Stirthwaite si las varianzas no son homogéneas para una frecuencia del 5%. Lo dejo marcado y le doy a aceptar. Aquí en la presentación, miren, me lo va a presentar para abajo, si no estoy mal. Mejor dejémoslo vertical, que me lo presente en la forma en como yo lo hemos leído siempre, ¿sí? Perdón, es en horizontal que yo lo necesito, porque es como comúnmente lo hemos visto, ¿sí? Muy bien. Acá, si se pueden dar cuenta ustedes, vamos a ver, aquí tendríamos entonces el grupo 1, miren, 240, que es lo que a mí me interesaba, que pareciera igual a esto. 1, 240, la media 166, la media 1 y 151, la media 2. Entonces, acá me saca diferencias, pero eso no es tan necesario verlo. Sino que yo me voy a ir con mis valores. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Si yo tengo acá el P-valor, el P para ver homogeneidad de varianza es 0.2307, ¿eso qué quiere decir, jóvenes? ¿Alguien se recuerda? Que hay homogeneidad si hay homoselasticidad en los datos, en los valores que se está trabajando. No tratemos de mezclar los valores. Yo lo que estoy haciendo acá es una prueba de homogeneidad de varianza. Sí, homoselasticidad está bien, tu concepto no está malo, está muy bueno. Pero, digamos, esto quiere decir que las varianzas son iguales, o sea que la prueba que se utilizó es una prueba de varianzas semejantes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me está diciendo este P-valor. Ahora bien, ¿qué me está diciendo el otro P-valor que tengo acá, que es menor al 0.0001? ¿Cuál sería la conclusión? Que voy a rechazar la hipótesis nula y no voy a rechazar la hipótesis alternativa. Exactamente. ¿Y tu conclusión cuál sería entonces? ¿Cuál sería la conclusión en función de eso? ¿Tu hipótesis nula cuál era entonces? O tu hipótesis alternativa, perdón, que es la que no rechazas. Que la media 1 es mayor a la media 2. Entonces tu conclusión es que el grupo, en este caso, el aplicar fósforo, pues obviamente da un mayor rendimiento que el no aplicar fósforo, ¿de acuerdo? Que era lo que querías investigar. ¿Queda claro eso, jóvenes? Sí. Solo quiero probar algo, disculpen, para ver qué es lo que... Vamos a ver, si lo dejamos aquí todos contra todos, quiero ver qué es lo que... cómo se ordena. Así, miren, aquí es donde tienen que tener cuidado, ¿eh? Si lo dejan todo contra todo, les va a aparecer PO primero y les va a aparecer PO 140 después. Ahí es donde tienen que tener mucho cuidado, miren, jóvenes. Y vean el P valor cómo aparece, 0. ¿Sí? Sí, porque obviamente todo va relacionado, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el P valor que tenemos es mucho mayor, porque es lo contrario, ¿verdad? Por eso es que tienen que tener mucho cuidado en qué tienen como primer grupo. Otra forma es, pues, obviamente haciéndolo así como les dije, que ustedes marquen cuál contra cuál, ¿verdad? O bien, pues, que lo ordenen de otra forma, no sé. Eso ya va a depender de cómo ustedes lo practiquen. ¿Alguna duda, jóvenes, con lo que vimos el día de hoy? No entra a detalle en la prueba de hipótesis como tal, porque eso ustedes ya lo saben. ¿Sí? A mí me interesará que ustedes aplicaran lo que ya saben de prueba de hipótesis en Infostat. Muy bien, jóvenes, si no hay dudas, pues eso sería todo por hoy. Espero nos vemos el día miércoles para continuar siempre con